Saludos virtuales. Mi nombre es Adrián García García. Soy profesor titular de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional, adscrito al Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro. Las actividades proyectuales forman parte integral de la cotidianeidad en todos los ámbitos del quehacer profesional. Sin embargo, el conocimiento y dominio de los métodos y técnicas de la gerencia de proyectos está muy lejos de ser del nivel y extensión que se requiere en las organizaciones modernas, donde la realización de proyectos es el pan de cada día. En esta ocasión, voy a presentar el tema de análisis estratégico de proyectos como una introducción a la gerencia de estos. Espero que sea de su interés. Esta conferencia está dividida en 3 partes. En la introducción hablaremos acerca de lo que es un proyecto y sus características principales. En la segunda parte, denominada Estrategia y Táctica, presentaremos estos conceptos y los aplicaremos al marco teórico de la gerencia de proyectos. Finalmente, revisaremos las implicaciones que tiene una definición precisa del objetivo de un proyecto. Independientemente de la definición de proyecto que se desea adoptar, todos los proyectos tienen 3 características principales. Consumen recursos, tienen principio y fin, y el resultado es único. El recurso más valioso que destinamos a los proyectos es el tiempo, aunque también podemos dedicar recursos materiales y financieros. El uso de recursos para la obtención de un resultado único es lo que nos obliga a analizar la pertinencia de realizar un proyecto. Hacemos proyectos por el beneficio que representan los resultados que esperamos obtener de estos. En el ámbito empresarial, estos pueden ser utilidades, ventas, participación en el mercado o competitividad. En el ámbito social, estos beneficios se dan por medio del impacto positivo en las condiciones de seguridad, salud, educación o medio ambiente. Todos estos de interés para la sociedad. Cuando hacemos proyectos de carácter personal o familiar, el beneficio que esperamos obtener son mejores condiciones de vida. El esfuerzo requerido para realizar el proyecto es proporcional al beneficio esperado. Grandes logros demandan mayor tiempo y recursos invertidos para su obtención. A pesar de su importancia y de la regularidad con la que los proyectos se llevan a cabo, es innegable la ineficiencia, casi generalizada, de su ejecución y, muchas veces, a pesar de la necesidad, evitamos realizarlos. ¿Qué nos detiene para hacer proyectos? Entre las razones puede estar que no tengamos claro el propósito del proyecto o que no podamos establecer un objetivo para el mismo. También puede ser que no tengamos claro el beneficio que vamos a obtener al realizar el proyecto. Lo más común es que no sabemos cómo gerenciar, es decir, dirigir y gestionar proyectos. Para realizar proyectos de gran alcance, se requieren equipos de trabajo conformados por capital humano competitivo, así como recursos adecuados, tanto materiales como financieros. En la capacitación, se requiere un elevado nivel de compromiso para desarrollar habilidades, dominar técnicas y adquirir maestría en el manejo de instrumentos y herramientas. Como bien asevera el proverbio africano, si se quiere llegar lejos, se tiene que hacer el equipo. Los grandes proyectos requieren de la colaboración de un equipo de trabajo bien preparado, comprometido con la obtención del objetivo propuesto. Es una creencia generalizada entre las organizaciones que el conocimiento referente a la gerencia de proyectos es exclusivo del área gerencial. Sin embargo, cuando se quiere ser competitivo, es necesario que todas las personas que conforman el equipo de trabajo tengan las habilidades y conocimientos necesarios para colaborar de manera efectiva. En este sentido, el conocimiento es la mejor estrategia. Una definición más formal de proyecto es la que encontramos en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK,
del Project Management Institute, que a la letra dice: un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. Como puede verse, en esta definición aparecen los tres elementos básicos descritos anteriormente. Consume recursos, tiene principio y fin y el resultado es único. En el contexto de la gerencia de proyectos, esfuerzo es una cantidad que mide el trabajo necesario para realizar una actividad, en la cual se consumen recursos materiales y financieros. El propósito determina el tipo de proyecto. Estos pueden ser internos o externos y clasificarse, más o menos arbitrariamente, de la siguiente manera: proyectos de investigación básica o aplicada. Los proyectos de investigación básica tienen valor teórico o metodológico, a veces ambos. Su propósito es descubrir a través del desarrollo e implementación de métodos experimentales. Por su parte, los proyectos de investigación aplicada son de carácter práctico, encaminados a resolver un problema específico relevante para un usuario. Los estudios y análisis son investigaciones que se realizan con el propósito de determinar las características o condiciones de un elemento indispensable para la toma de decisiones. Los estudios de mercado, de factibilidad técnica o financiera, los de viabilidad, los análisis de suelo, los económicos, son todos ellos ejemplos de estudios y análisis. Los proyectos sociales son aquellos que se emprenden con el propósito de mejorar algún aspecto de interés para una sociedad. Ejemplo de estos son los que se incluyen en los programas sociales de salud, educación, seguridad, etc. Los proyectos productivos o de inversión se llevan a cabo en las empresas. El propósito de estos es darle a la organización alguna ventaja competitiva. Pueden ser de desarrollo tecnológico, innovación, modernización, ampliación, automatización, entre otros. Finalmente, están los proyectos de carácter personal, aquellos que realizamos con el propósito de mejorar nuestra condición humana. Obtener un grado académico o diploma o realizar una ampliación en el hogar son ejemplos de proyectos de carácter personal. Una vez establecido el propósito de nuestro proyecto o proyectos, debemos plantear una estrategia para identificar las mejores condiciones de ejecución del mismo y asegurar la procuración de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Ahora revisaremos lo que son la estrategia y la táctica, dos términos originados en el ámbito militar. ¿Y quién mejor que Sun Tzu para ejemplificar la relación entre estos? De manera casi poética, este estratega nos dice que la estrategia sin táctica es el camino más lento a la victoria y que la táctica sin estrategia es el ruido que antecede a la derrota. ¿Qué significa esto en el ámbito de la gerencia de proyectos? La derrota puede tener muchas caras, pero principalmente va asociada con el éxito del proyecto, y este se logra si y solo si el resultado del mismo cumple con todos y cada uno de los factores de éxito establecidos de antemano para su realización. Cuando alguno de estos factores no se consigue, decimos que el proyecto ha fracasado. La estrategia, por su parte, es un ejercicio intelectual de análisis que debe anteceder a la táctica. Es una oportunidad para documentar la situación, las metas y expectativas, tanto al interior como al exterior de la organización. Nos ayuda a encontrar y determinar los mejores planes de acción para desplegar nuestros recursos y lograr los objetivos. Sin plan definido, es muy fácil caer en los modos del país de las maravillas. ¿Me diría por favor cómo llegar?
Eso depende mucho de a dónde quieres ir, replicó el gato. No me interesa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces realmente no importa qué camino tomes, dijo el gato. Siempre y cuando llegue a algún lugar, añadió Alicia a guisa de explicación. Oh, eso es seguro, dijo el gato, si caminas lo suficiente. La estrategia proporciona respuestas a preguntas enraizadas en el corazón del propósito de un proyecto. ¿Qué y por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? La táctica, por su parte, tiene que ver con los recursos a mano y la forma como estos se despliegan para conseguir los objetivos. ¿Existe algún marco de referencia que nos permita analizar estratégicamente un proyecto? Vamos a usar la triple restricción como punto de partida para decidir estratégicamente la ejecución de un proyecto. Este es un concepto comúnmente empleado en la práctica de la dirección y gestión de proyectos. La teoría establece que las dimensiones alcance, costo y duración de un proyecto se interrelacionan de tal manera que, definiendo dos de ellas, la tercera queda establecida. En la práctica, esto no sucede así. Sin embargo, la podemos utilizar para decidir la pertinencia de un proyecto antes de comprometer recursos para este propósito. ¿Cuál es el par de restricciones que se debe elegir para decidir hacer un proyecto? Eso dependerá del propósito que se persigue con la realización del mismo y el contexto en el que se desenvuelve. Por ejemplo, si buscamos una solución rápida y barata a una emergencia en el camino, no podemos esperar buena calidad. Por otra parte, si están claramente definidos los requisitos de desempeño del proyecto, como es el caso para la obtención de un diploma o grado académico, esto se debe cumplir a cabalidad en el plazo especificado por el programa académico. Y, para hacerlo, se tendrá que incurrir en costos que, si están fuera de nuestro alcance, nos permite decidir si el proyecto es realizable o no. La aplicación juiciosa de esta herramienta tan simple nos orienta hacia la toma de decisiones sobre la conveniencia y viabilidad de un proyecto. Sin embargo, la triple restricción no representa las únicas dimensiones en las que se llevan a cabo los proyectos. Al tiempo, recursos y factores de éxito, debemos agregar la normatividad, la oportunidad, la pertinencia y el impacto. La normatividad se refiere al conjunto de leyes y reglamentos a los que se deben apegar los resultados obtenidos por el proyecto. Es, sin duda, una fuerte restricción para el desarrollo de un proyecto. La oportunidad es la dimensión que se relaciona con la estrategia global de la organización y debe tenerse clara al momento de decidir la asignación de recursos. Por otra parte, la pertinencia de los proyectos determina la prioridad con la que deben realizarse. Finalmente, el impacto es un factor estratégico estrechamente relacionado con el alcance del proyecto. Los elementos de la triple restricción se vuelven operacionales cuando se definen aspectos proyectuales como fechas límite, plazos e hitos, y se asignan recursos materiales, financieros, informáticos y de capital humano. El tercer aspecto, que gran parte de la literatura define como alcance, lo podemos generalizar a factores de éxito e incluir calidad, desempeño y riesgo para dar claridad a los conceptos involucrados en el objetivo del proyecto. Finalmente, podemos establecer una tabla comparativa que nos permitirá decidir acerca de la realización de proyectos antes de comprometer cualquier recurso. Hablaremos ahora acerca del objetivo del proyecto. En gerencia de proyectos, el eterno dilema no es qué fue primero, sino qué va primero. La respuesta depende del propósito del proyecto. Debemos tener claro qué queremos, por qué y para qué,
¿Dónde y cuándo? Estas preguntas deben contestarse concienzudamente y las respuestas deben ser precisas. De ellas depende el objetivo del proyecto, a partir del cual se establece la táctica. Si el cliente no tiene claramente definido el propósito del proyecto, como para explicar la razón del mismo, es muy peligroso comenzarlo. Los clientes que no saben lo que quieren en un principio desarrollan un especial sentido de certeza cuando, al final, no se les entrega lo que piden. Para definir el propósito del proyecto, pueden aplicarse técnicas de conocimiento general en la industria, como el método de los 5 porqués o el método de Ishikawa. El director del proyecto debe asegurarse que el objetivo acordado con el cliente quede perfectamente estipulado y formalizado en un documento. Es más probable alcanzar un objetivo bien planteado que uno confuso, malentendido o incompleto. Los objetivos del proyecto y los criterios de éxito que no se especifican añaden riesgo al proyecto. Los mayores riesgos son insatisfacción por parte del cliente al no ver satisfechas sus expectativas, ineficiencia en la aplicación de los recursos cuando se tienen que hacer los trabajos repetidamente, frustración del equipo de trabajo ante la incertidumbre de no lograr el objetivo, incongruencia entre lo entregado y lo facturado, bien sea que el cliente no quiere pagar el trabajo o que no reciba el beneficio esperado. En el peor de los casos, existe la posibilidad de enfrentar demandas legales. Es importante que al inicio del proyecto se asegure buen entendimiento de la meta y el contexto del mismo. Al plantear los criterios de éxito, debemos asegurarnos de especificar el mínimo aceptable, no lo mejor posible, pues la perfección es enemiga de lo bien hecho. Una de las formas más populares para verificar que un objetivo se ha planteado correctamente es verificar que éste sea un objetivo SMART. El objetivo debe redactarse iniciando con un verbo en infinitivo, invitando a la acción, además de ser específico y descriptivo. Como ejemplos de esto, se pueden utilizar verbos como analizar, construir, diseñar, estudiar, preparar, etc. Debe estar redactado con claridad, de manera que cualquier persona familiarizada con el ámbito del proyecto pueda entenderlo. El objetivo debe ser medible, es decir, debe existir en la redacción un cuantificador. Por ejemplo, analizar un compuesto químico, elaborar un reporte, desarrollar un método, determinar la influencia de los factores X, Y y Z en las respuestas A y B. En este último caso, se establece un diseño de experimentos que determina el número de estos que deberá realizarse. El objetivo debe ser alcanzable. Esto significa que debe ser posible de realizar en el marco estratégico discutido con anterioridad. Particularmente, deben existir los recursos de capital humano, materiales y financieros para llevar a cabo el proyecto. El proyecto debe ser relevante, es decir, debe ser de interés para alguien. Esto implica que el resultado tendrá impacto, un beneficio esperado, por el que alguien será responsable y tendrá interés en invertir. Por último, el proyecto debe tener principio y fin. Esto quiere decir que se debe realizar dentro de un plazo especificado, acordado con el cliente. Cuando un posible cliente te pida hacer un proyecto, siempre escucha atentamente y parafrasea literalmente, sin importar cuán absurdo suene su requerimiento. La parte más importante del proceso es encontrar la verdadera motivación del proyecto. Lo que el cliente comunica que tiene en mente es información esencial. No importa si al final cambia la historia. Algunas veces el móvil del proyecto se oculta en un sinnúmero de suposiciones
y se determina que éste no tiene razón de ser. Por último, una vez establecido un objetivo SMART, el siguiente paso es definir la manera en cómo se van a desplegar los recursos para lograr los objetivos propuestos. Es decir, se tienen que establecer los planes de gestión necesarios para cumplir con los factores de éxito del proyecto. Pero ese es un tema para otra ocasión. Muchas gracias. Soy Adrián García.